Oigan, bueno, vamos a platicar hoy del tema de los aranceles. Como saben, pues es algo que nos ha inquietado mucho, ha llamado mucho la atención para nuestro país, desde luego, y bueno, pues por todo lo que se ha venido escuchando desde que Donald Trump entró a la presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión, ¿no? Prácticamente. Y bueno, precisamente el día de hoy está con nosotros David Lati, él es Chief Revenue Officer de Logística de México. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Qué gusto Hola saludarte. Patricia, todo muy bien, muchas gracias. Gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, bueno, ¿cómo ves este tema de entrada? Ya entraremos ahorita en detalles de cómo pues, nos afecta y de qué nos tenemos que preocupar. Sabemos que ahorita la actualización es que después de que hablaron el presidente de Estados Unidos y la presidenta de México, bueno, pues hubo pues un acuerdo, ¿no? Para aplazarlos un mes, al parecer. Pero bueno, ¿cómo ven ustedes el tema como expertos en la materia y desde el lugar donde tú te desempeñas? Sí, bueno, lo primero es que no hay que tomarlo a la ligera. Incluso con los cambios que se dan a conocer hoy en cuanto a la definición del presidente Trump de los aranceles, no hay que tomarlo a la ligera. Nosotros vemos que la aplicación de aranceles y los cambios que estamos teniendo a nivel geopolítico y geoeconómico pueden ser una de las mayores disrupciones de la cadena de suministro de los últimos 30 años. Puede generar cambios muy importantes en las rutas, en las cadenas de abasto, en las cadenas de distribución que se tienen en el continente y alrededor del mundo. Entonces, no hay que tomarlo a la ligera, pero hay que tener calma y paciencia. Nos esperan momentos muy volátiles por los siguientes posiblemente años. Estamos a un tuit de distancia que las cosas cambien. Y es por eso por lo que tenemos que trabajar con paciencia y estar expectantes con estrategia a entender qué es lo que debemos hacer para fortalecer a nuestros negocios. Y en ese sentido, ¿qué tendríamos que hacer? Digo, porque pues esto afecta pues a todos los sectores, ¿verdad? Prácticamente no solamente si no tenemos negocios, pero si sí los tenemos, para toda la gente que va a ver este contenido en redes sociales, ¿qué es lo que tendrían que hacer? O cuando la gente te pide un consejo, tus cercanos o amigos, ¿qué les dices? ¿Qué hacer con esto? Lo primero que les digo es que tengan calma, que tengan paciencia y que entiendan por qué existen como empresarios. En un mensaje muy enfocado hacia el empresariado mexicano, lo que les puedo decir es que las cosas van a seguir cambiando. Como organizaciones tenemos que, uno, ser flexibles. Dos, tenemos que tener más de una opción de abasto o de compra y más de una opción de cliente o de venta. Tenemos que buscar alrededor. El mundo es muy grande. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Pero México es uno de los países con más tratados de libre comercio del mundo. Y tenemos que aprovechar para ver otras fronteras, otros mercados, otras cosas que nos puedan ayudar a no estar en riesgo al momento en el que están los temas de los aranceles. Por otro lado, entender que como empresarios nuestros clientes nos compran por diferentes motivos, no solamente por el precio, nos pueden comprar por el servicio, nos pueden comprar por la calidad y tenemos que entender qué es lo que está buscando nuestro consumidor para que a partir de ahí volvamos mucho más óptimos nuestros procesos, bajemos nuestro costo, tengamos tecnología en nuestra operación, pero lo más importante que entendamos que el cliente nos compra por algo y desde esa fortaleza robustecer nuestra estrategia. Ahora, menciona la diversificación, ¿verdad? Que se vea más allá. ¿Crees que eso ha fallado en México y pues desde el tema de los empresarios y demás que no se ha buscado un poco más allá? Sí, al final de cuentas existen muchos motivos. El socio comercial de Estados Unidos es un socio muy importante. Nuestro comercio de exportación vale arriba de los 420 mil millones de dólares a Estados Unidos, por lo que los volúmenes son sustanciales para esto. Pero sí nos ponen en riesgo a nivel de dependencia de un solo mercado o de un solo país. Por otro lado, también tenemos todo el mercado interno. Ujú. En México, las pymes, que son más de 6.6 millones de pymes, representan más de la mitad del Producto Interno Bruto y generan posiblemente cerca del 75% de los empleos a nivel nacional. Entonces, también entender a nuestro propio mercado y extendernos dentro de nuestro propio mercado es otra estrategia de fortalecimiento que, pues en este momento estamos siendo obligados a hacerlo, pero es la estrategia correcta. Si esto nos aceleró, qué bueno. Si las cosas se resuelven con Estados Unidos, saldremos mucho más fortalecidos. Pero si no, al menos podemos sortear esta crisis y poder sobrevivir ante estos cambios.
Ahora, ¿cómo has visto la respuesta o la reacción del gobierno de México y cómo consideras que ha sido adecuada, mesurada o que le ha faltado reaccionar de una manera pues más fuerte ante esta situación? Me ha gustado mucho la cautela y el poder ganar el tiempo correspondiente. Lo podemos ver hoy en día a toro pasado, que al momento en el que Canadá y China reaccionaron, las cosas no funcionaron de forma correcta a nivel de esa relación. Pero con el tiempo que se gana en la conversación que tuvo la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump el día de hoy, en que se esperaba el domingo para poder hacer algo, que ahorita me parece que va a cambiar un poco el foco de la reunión del domingo, me parece que esa mesura y esa cautela fueron las correctas. Esto no quiere decir que no hayan trabajado. Los comités siguieron trabajando, siguieron en conversaciones, tanto con Estados Unidos como con las cámaras Ujú. dentro del país. Entonces, me parece que las medidas mesuradas, como bien dice la presidenta, con la cabeza fría, han sido el punto correcto hasta el momento. ¿Crees que hubo errores o acciones que se faltaron de implementar por el anterior gobierno del presidente López Obrador, por lo cual pues ahorita estamos enfrentando esta situación al inicio de este sexenio nuevo para nosotros? Creo que principalmente donde yo veo uno de los principales retos es en el fortalecimiento del mercado interno, en trabajar mucho sobre este Plan México que se está teniendo, trabajar muy fuerte sobre el Plan México, sobre este desarrollo de las empresas locales, sobre este desarrollo del empleo y sobre esta estructura de la inversión extranjera directa, ¿no? De ser un país atractivo para empresas internacionales. ¿Por qué? Porque si fortalecemos el mercado mexicano, crecemos y crecemos como organizaciones, crecemos como personas y crecemos como país. México va mucho más allá de ser mano de obra barata. México es un país de mano de obra calificada, donde tenemos especialistas, donde ya tenemos hubs logísticos en diferentes estados de la República. Y creo que tenemos que fortalecer mucho más, tenemos que presumir mucho más para seguir siendo atractivos, no solamente para el mercado americano, sino para el mercado global. En ese mercado global y en esa diversificación de la que nos hablabas al inicio, ¿hacia dónde más podemos voltear a ver? Si un empresario te pide asesoría, les pide usted asesoría hacia dónde más, ¿cuál sería ahorita en un mercado pues idóneo o adecuado para México? Definitivamente por la cercanía y por la estructura de las cadenas de suministro, todo lo que sería Centroamérica y América Latina son mercados que tienen buen crecimiento, que tienen buenos potenciales de consumo y que tenemos cierta cercanía geográfica para poder trabajar con ellos. Pero para algunos otros productos tenemos mucha manufactura que se está moviendo en Europa y mucha manufactura que se está moviendo en Asia. Esto quiere decir que existe mercado también allá. Lo que tenemos que tener es tener el producto correcto para el mercado correcto, pero muy importante, ser óptimos, estar optimizados como organización y tener una estrategia de corto, de mediano y de largo plazo para poder atacar a los mercados y atender a los mercados de una forma sostenida y correcta. Claro, ¿creen que México esté preparado para esto? Definitivamente sí, Ujú. definitivamente sí. Dentro del país existen muchísimas empresas que tienen un talento excepcional, talento mexicano excepcional. Tenemos universidades, tenemos ingenieros, tenemos una mano de obra que realmente trabaja, que sabe hacer las cosas y que está bien preparada para hacerlo. Obviamente se puede trabajar mucho en los temas de desarrollar a nuestra propia mano de obra, pero hoy en día, desde nuestro parecer, México tiene una fortaleza importantísima. Es por eso por lo que muchas empresas de tecnología han venido a México para desarrollar sus hubs tecnológicos. Claro, sí que lo hemos visto el crecimiento pues mayor, ¿no? En los últimos años. Ahora, ¿cómo han visto ustedes las acciones que ha tomado el presidente Donald Trump? Digo, lo ven con una forma, híjole, porque pues es difícil de repente tomarlo de una forma también sensata, porque pues podemos decir, bueno, son locuras, son ocurrencias, es algo más que lo hace así como para asustar al enemigo, para amenazar, porque lo ha hecho no solamente con México, sino con otros países. ¿Qué opinan ustedes del actuar del presidente? Lo primero es, el presidente Trump no ha dicho mentiras. Este Ujú. es un discurso que viene de la campaña y él está cumpliendo lo que él ha dicho en la campaña. Desde mi personal punto de vista, el presidente Trump le está hablando a sus ciudadanos, a su base de votantes. Él está hablando al mercado americano, él no le está hablando al mundo. En una primera instancia, él está hablando al mercado americano. Por otro lado,
pues viene una coyuntura importante, que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio para 2026, del TEMEC. Entonces, sí puede ser una forma en la que se esté adelantando a tener un poco más de palanca en las negociaciones. Claro, entonces prácticamente podemos decir, o lo que ustedes consideran, es que él está haciendo su trabajo como presidente de Estados Unidos. Él está haciendo su trabajo, está buscando cuidar su economía, está viendo eh, por su población, pero más que todo está con un discurso hacia su propio discurso de campaña, por lo cual fue elegido, fue elegido. Por otro lado, pues hay muchísima implicación al momento en el que estamos hablando de esto. ¿Por Ujú. qué? Porque el mundo se globalizó durante las últimas décadas y el pensar que de inmediato se puede localizar cuesta mucho trabajo porque no es inmediato, porque toma tiempo el hacerlo. El pensar una relocalización de una empresa o el nearshoring, hablándolo como con los términos con los que se están utilizando, pues el nearshoring no es inmediato. Son inversiones que van a 10, 20 y 30 años. Son decisiones que toman mucha evaluación, que van más allá de, de los aranceles, que son muy importantes, pero van a disponibilidad de recursos, de agua, de electricidad, de mano de obra calificada, etcétera. Y son inversiones que no son a 1 o 2 años, son grandes inversiones que sí tienen espectros de tiempo mucho mayores. Claro. Ahora, esto del 25% de aranceles a México, ¿cómo afecta a Estados Unidos? Porque hemos visto mucho las noticias que también a ellos les afecta, a los ciudadanos estadounidenses, incluso hay sectores de allá pues que se han pronunciado, ¿no? Las cámaras y demás. ¿Cómo ven ustedes este tema? Existe una afectación directa al consumidor americano. Vimos que no pasaron 24 horas y se hace una extensión sobre los aranceles a todo lo que se vuelve la industria automotriz. Y Ujú. después, 48 horas después, se detiene y se vuelve sobre los tratados de libre comercio. Y al final de cuentas, estos cambios que se están teniendo, pues son porque existe una afectación. La primera afectación puede tener una inflación directa en Estados Unidos, un incremento en los precios donde los consumidores van a tener que pagar, donde no haya productos locales que lo puedan sostener. Y Claro. regresando, que no es inmediato, va a tomar tiempo el desarrollar una industria que no exista en un país. Por otro lado, la afectación a México sí puede tener temas desde la volatilidad del tipo de cambio, que lo vimos reaccionar, pero luego lo vimos regresar a los niveles donde estaba antes de las noticias de los aranceles. Entonces, sí, un movimiento del tipo de cambio sí puede tener implicaciones de inflación, que haya menos comercio con Estados Unidos puede generar en el corto plazo temas de que porque no estoy fabricando el volumen, mi costo sube y puede tener una repercusión en los costos de México y podría tener la incertidumbre un impacto en la inversión extranjera directa. Pero reitero, va un poco más allá de ver a 1 año o a la renegociación o a 2 años. Estamos hablando de que son temas que son a periodos de tiempo de décadas. Claro, ahora hablamos de Estados Unidos, de México, pero en todo esto, pues también tenemos a Canadá, ¿verdad? Que también es parte de este TEMEC que mencionabas hace un momento. ¿Cómo queda Canadá? ¿Cómo lo están viendo? ¿Nos podemos así como unir con ellos, ser cómplices porque somos los afectados las dos naciones? Pero ¿cómo han visto a Canadá y la reacción que ha tenido también su gobierno? Canadá reacciona de forma diferente. El presidente Trudeau reacciona diferente a la presidenta Sheinbaum. Y me parece que cada uno está reaccionando conforme a la necesidad de su propio país. Y me parece que en este momento es bien importante verlo por el beneficio de tu propio país. Hay negociaciones, hay pláticas tripartitas, hay pláticas directamente con Estados Unidos y directamente con Canadá para ver cómo se pueden aliar. Pero más que una alianza, es entender cómo podemos robustecernos, cómo podemos no salir afectados. ¿Por qué? Porque si entramos en una guerra de poderes o en una guerra económica, todos saldríamos afectados. Es Ujú. por eso por lo que la negociación y las conversaciones y la unión de las empresas con los gobiernos, intercámaras y de los tres países, estas conversaciones son las que van a ayudar a entender que estamos sumamente relacionados y que afectar a uno no necesariamente beneficia al otro. Exactamente. Ahora, finalmente, para ir cerrando la conversación, en logística de México, sabemos que también pues todos estos temas son importantes. ¿Qué están haciendo desde logística de México? ¿Cuál es el papel que toman ante este contexto, pues sí, complejo para para esos países?
Sí, nosotros en Logística de México tenemos la oportunidad de trabajar con poco más de 1,000 empresas, apoyándolas en optimizar sus cadenas de suministro para reducir sus costos y volverlas una ventaja competitiva. ¿Esto es En- posible? Definitivamente sí. Ujú. Lo que hacemos es que a través de la optimización y la tecnología y la alineación y la capacitación de los equipos, hacemos que las empresas sean mucho más productivas, mucho más eficientes y tengan cadenas de suministro competitivas, igual que a nivel internacional. Entonces, de esta forma podemos apoyar al empresariado a que pues, entiendan que su ventaja competitiva también es su cadena de suministro. Exactamente. Pues David Lati, te agradezco estos minutos para nuestras redes sociales. Finalmente es un tema muy importante del cual seguiremos hablando, porque mencionabas tú al inicio, son los próximos años vamos a estar viendo este tipo de temas, estas complicaciones, y pues hay que estar preparados y saber qué hacer, ¿no? ¿Qué dirías en ese sentido de que lo que viene, pues no se ve fácil? Yo lo que te diría es, lo que viene se ve incierto, lo que viene se ve cambiante. No necesariamente será fácil o difícil. Ujú. Yo creo que va a ser diferente. Y al ser diferente tenemos que ser flexibles como organizaciones, como empresarios, para reaccionar ante lo que está pasando en ese momento, sin sobre reaccionar, pero sin no hacer nada. Entonces, al final de cuentas, lo que yo invito a los empresarios en México es a pensar las alternativas que tienen, a empezar a explorar cosas que no habíamos empezado a explorar. Empecemos a explorarlas. Llegará el momento que tengamos que decidir qué estrategia de las que ya pensamos son las que tenemos que implementar en nuestra organización. No de inmediato, no todas y no después de un tweet. Lo tenemos que hacer de forma estratégica. Claro, me suena un poco como cuando la pandemia nos agarró con las manos en la puerta y pues las empresas tuvieron que pues reinventarse, ¿no? Para salir adelante y no solamente durante la pandemia, sino después, porque yo creo que la recuperación apenas ahorita en algunas se está sintiendo, pero luego vienen estos escenarios. Pues muchísimas gracias, David. ¿Algo más que quieras agregar? Muchísimas gracias. Los invito a mantener la calma. Los invito a hacer estrategia y los invito a optimizar sus empresas, porque somos mucho más que un precio. Somos organizaciones que generamos valor. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Patricia.